Ya. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, el día de hoy vamos a revisar el tema de nefritis túbulo-intersticial aguda. Okay. El contenido de la revisión del día de hoy, vamos a hablar sobre la definición, introducción, vamos a comentar 3 casos clínicos, epidemia, etiología, patogénesis, manifestaciones clínicas, diagnóstico, tratamiento y pronóstico de la nefritis. Como tal, la definición, hay diferentes, traté de englobar de 3 bibliografías diferentes. Esta que se refiere a una enfermedad aguda a menudo reversible, caracterizada por infiltrados inflamatorios en el intersticio con tubulitis y diferentes grados de edema y fibrosis intersticial. Es una causa relativamente rara de lesión renal aguda, pero no debe pasarse por alto porque suele requerir intervenciones terapéuticas específicas, ya que pues, va a depender de cada etiología. El primer caso es un hombre de 65 años que presenta una lesión renal aguda inexplicable. Una biopsia renal muestra la presencia de infiltrados inflamatorios difusos en el intersticio, lo que lleva a la conclusión de lesión renal aguda en consecuencia de una nefritis intersticial aguda. Tiene una historia reciente de tratamiento con AINE y un IVP para la osteoartrosis. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? ¿Alguien quisiera? De todos modos, o pudiéramos leer las respuestas de los 3 casos y al final, si nos pudiera dar una retro de las probables respuestas de los casos. Igual cada quien quédese con su respuesta o anótela por ahí y al final lo vamos a comentar. René, ¿nos ayudas con el caso? Una mujer de 75 años presenta IRA con insuficiencia renal aguda asociada a una leve proteinuria, relación de albúmina creatinina de 500 mg por gramo, hematuria microscópica y piuria. Esta lesión renal aguda se desarrolló mientras estaba siendo tratada con una fluoroquinolona y su médico tratante sospecha de lesión renal aguda. La lesión renal aguda fue causada por una nefritis intersticial aguda inducida por fluoroquinolonas. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? La paciente debe someterse a una prueba de eosinofilia si menos de 1% de los leucocitos urinarios son eosinófilos. El diagnóstico de NIA puede descargarse casi con seguridad. El paciente debe someterse a una gamografía renal con bario. Si no hay captación renal, el diagnóstico de NIA puede descartarse casi con seguridad. La presencia de un cociente elevado de albúmina y creatinina es suficiente para descartar el diagnóstico de NIA, inducida por fármacos que previamente no tenía pulmonia y que no ha sido tratada con AINE. La biopsia es la única prueba que puede realizarse para descartar o confirmar de forma fiable el diagnóstico. Sebastián, ¿se alcanza a ver? O... Una mujer de 20 años desarrolla una insuficiencia renal aguda mientras recibe tratamiento con penicilina. Biopsia renal muestra infiltrados intersticiales difusos que confirman el diagnóstico de nefritis intersticial aguda. Su creatinina sérica se ha mantenido estable en 3 miligramos de cilindro durante los últimos 5 días. ¿Cuál de las siguientes informaciones es correcta? El pronóstico de la nefritis inducida por fármacos excelentes y la recuperación completa debe esperarse unas 6 más y la retirada de la gente desencadenante. El pronóstico de la nefritis inducida por fármacos excelentes no presentan granulomas en la biopsia renal y debe esperarse una recuperación completa. El pronóstico inducido por la nefritis de medicamentos excelente y en diálisis se debe esperar una recuperación completa si la creatinina sérica no sigue aumentando. Y el curso de la nefritis inducida por medicamentos no siempre es benigno. Bueno, cada quien quédese con sus respuestas. Pero, pues, te puedes entrar. Pues,
Bueno, a manera de introducción, es una entidad bien descrita que a menudo tiene un diagnóstico tardío debido a los signos y síntomas inespecíficos. Ya hablaremos de la frecuencia del cuadro clínico o, bueno, de sus manifestaciones clínicas, las cuales se pueden clasificar dependiendo de la etiología, histología o la duración, pero en este caso la revisión es en base a aguda. El enfoque en las etiologías comunes, bueno, la revisión está enfocada en etiologías más comunes. Principalmente hablaremos asociada a fármacos e infecciosas, y algunos otros estudios más recientes que hablan sobre factores genéticos y biomarcadores para el diagnóstico de los pacientes con nefritis intersticial aguda. A manera de propuesta, porque todavía no están consensuados, para tratar de evitar pues, someter al paciente a una biopsia renal. En cuanto a epidemiología, representa el 2 al 3% de las biopsias renales, entre el 10 al 15% de las biopsias realizadas en lesión renal aguda inexplicable y hasta un 25% en las inducidas por fármacos. Antes de que existieran los antibióticos, la más frecuente se asociaba a infecciones como la escarlatina y difteria. En la actualidad la más frecuente es asociada a fármacos, la cual representa un 70-90% de los casos. En una amplia serie de casos, la nefritis intersticial aguda ha sido probada mediante biopsia, la inducida por fármacos debido a la mayoría por antibióticos, hasta un 49% de los casos, antiinflamatorios no esteroideos 11%, e IVPs 14%. Sin embargo, ahorita pues realmente es una lista bastante larga de todos los fármacos, no solo antibióticos. Bueno, inclusive de los mismos antibióticos podremos hacer un par de distinciones en relación a hallazgos de la biopsia renal, pero pues bueno, finalmente sería el grupo más frecuente. A manera de etiología, bueno, o clasificación por etiología, como comentábamos, en relación a fármacos, infecciosas, en relación a, bueno, inmunomediadas o enfermedades autoinmunes, idiopáticas o granulomatosas, básicamente. A manera de inicio también de la sesión, es importante comentar sobre factores genéticos, ya que se ha encontrado, o tratando de regresar un poco también a la anatomía sobre la membrana basal tubular, el reconocimiento de un gen local sobre el antígeno relacionado a una proteína de la membrana basal tubular, el cual está localizado en el cromosoma 6, el cual conduce a la interrupción de la estructura y función del epitelio tubular intersticial y membrana basal. Ahorita vamos a comentar cómo participa esto en el mecanismo fisiopatológico, que no es el único que interviene, sin embargo es importante tanto por la sospecha diagnóstica y sobre todo los hallazgos de la biopsia renal, que inclusive utilizamos, no es común utilizar la inmunofluorescencia, no tiene tanta utilidad en la mayoría de los casos, sobre todo asociada a fármacos. Sin embargo, en este tipo de casos ahorita vamos a platicar porque sí es importante o tiene cierta asociación, en la cual, bueno, Cadigo publicó o describió hasta ahora 4 genes causales: uromodulina, alteraciones en la renina, el factor nuclear de los hepatocitos 1b y la mucina 1, los cuales conducen a una fibrosis tubulointersticial progresiva, a una forma crónica, y la cual pues inevitablemente lo va a llevar al paciente a una enfermedad renal terminal. Entonces serían de los casos de nefritis tubulointersticial que quizá de forma inicial pues sí es aguda, pero eventualmente tiene cambios en la biopsia renal, o bueno, histopatológicos diferentes, e inevitablemente pues van a llegar a la fibrosis. Bueno, es nada más una imagen del pocket de nefro, que bueno, solamente recordar algunos porcentajes sobre lo que habíamos platicado. De antibióticos el más frecuente en relación a los fármacos, AINES. Por ahí vamos a platicar sobre todo en los hallazgos de la inmunofluorescencia, tres fármacos que sí pudieran tener asociación.
vamos a comentar más adelante. Enfermedades autoinmunes y algunas otras. De igual forma, una pequeña clasificación en relación a grupos farmacológicos. No sé qué tanto vale la pena pues, comentar todos, sin embargo, la única distinción que aquí quisiera hacer es que en relación a los fármacos que están remarcados en negrita son fármacos que se asocian al hallazgo de la biopsia renal con granulomas. Ya platicaremos un poquito en relación a los hallazgos histopatológicos, lo importante que es la identificación de los granulomas en la histopatología. No tanto por el hecho de que estén presentes, sino que se asocian o no a necrosis, ¿no? Y bueno, es prácticamente pues, más de 100 fármacos que pudieran estar asociados. Fisiopatológicamente hablando, primero quisiera comentar sobre antígenos nefrogénicos endógenos. ¿A qué nos referimos con esto? Que hay una expresión de componentes de la misma membrana basal tubular, las cuales pudieran ser glicoproteínas, la 3M1 que habíamos comentado, en relación a factores genéticos, que van a participar como antígenos para finalmente estimular una respuesta inmunitaria inmunomediada, y también factores, antígenos nefrogénicos no renales que finalmente van a desencadenar complejos inmunes. O sea, finalmente sí son secundarios a algún otro proceso, ya sea fármacos o infecciones, pero que de alguna forma se expresa el antígeno en la membrana basal tubular y se consideran dentro de antígenos nefrogénicos endógenos. Obviamente el más frecuente, como ya comentamos, por fármacos, asociado al mecanismo de hipersensibilidad, y la sospecha diagnóstica pues también va a ser determinada por la clínica que va a acompañar la lesión renal aguda o los hallazgos los hallazgos nefrológicos. Hay otro término que se comenta como antígenos plantados, que como les comentaba pudiera ser fármacos o microorganismos que finalmente desencadenan o alteran la membrana basal tubular dejando los antígenos a ese nivel, y estos actúan como aptenos, pero propiamente los aptenos son moléculas que por sí mismas no tienen la capacidad de estimular inmunogenicidad o una respuesta inmunológica. Sin embargo, cuando de forma covalente se unen a estos antígenos, generan una respuesta inmunomediada, generan mimetismo, una reacción cruzada, y por ende sí desarrollan inmunocomplejos que van a ser depositados en el intersticio. Esta imagen, pues bueno, simplemente, a ver si hay una apuntada. Okay. Ya comentamos que, bueno, pueden ser múltiples las etiologías. Aquí la distinción importante es reconocer que en relación a lo que comentamos acá, son mecanismos que pueden estimular o ser como el trigger para iniciar la respuesta inmunológica a nivel de la membrana basal tubular. Entonces, entiéndase finalmente el antígeno como cualquiera de estas causas, que van a generar una respuesta linfocitaria, que en uno de los casos, sobre todo la más frecuente, que es la inmunomediada, pues en relación a los linfocitos tipo Th1, van a estimular una respuesta inflamatoria celular a través de este tipo de estos mecanismos, mismos que van a, como les comentaba, a manifestar un antígeno que va a estar finalmente adherido a la membrana basal tubular, que pues van a expresar diferentes citocinas proinflamatorias que finalmente van a, de forma cíclica, estimular una respuesta tanto aquí, en este caso innata, y por ende pues, y permeabilidad vascular, infiltrado inflamatorio, que bueno, va a corresponder en el hallazgo de la biopsia con edema
intersticial, la presencia de este tipo de células inflamatorias. Y por otro lado, el mismo antígeno va a ser estimulado finalmente por la misma vía del linfocito T, pero en el caso del TH2 va a ser una respuesta inmunológica asociada a anticuerpos o mediada por anticuerpos, mismas que van a finalmente a adherirse a la membrana basal tubular y por ende, por las cascadas de complemento, pues desencadenar el mismo proceso inflamatorio a ese nivel. Fisiopatológicamente hablando, en la cuestión cronológica, pues bueno, va a haber un infiltrado de linfocitos y células plasmáticas que van a propiciar el edema, disminución del flujo intersticial, porque recordemos que es un órgano capsulado, entonces el mismo edema va a disminuir el flujo, el flujo renal o intersticial y por ende una disminución en la tasa de filtrado. Si esto continúa de forma crónica, se expresa el factor de crecimiento tumoral beta, el cual va a estimular el aumento de la producción de matriz extracelular, fibrosis y mayor disminución del tasa de filtrado glomerular, pero ya en irreversible y por ende enfermedad renal crónica terminal. Esto puede estar asociado a la historia natural de la enfermedad, obviamente asociado a fármacos o algún proceso infeccioso crónico, pensando obviamente que las manifestaciones sean subagudas o crónicas y que finalmente se retarde el diagnóstico. O inclusive en aquellos pacientes que tengan estos factores genéticos que no van a pasar por un edema intersticial, sino que de forma directa van a estimular el factor de crecimiento tumoral beta y por ende irse directo a la fibrosis. En relación a la inducida por fármacos, hay que tener en claro 5 conceptos diferentes. El primero, bueno, de forma general es una reacción inmunomediada y una reacción alérgica. Y ahí tenía una duda, pero la voy a plantear al final de esta diapositiva. La nefritis tubulointersticial solo se produce en una pequeña proporción de los individuos que toman determinado medicamento. No depende de la dosis. Los pacientes desarrollan manifestaciones sistémicas de una reacción de hipersensibilidad, ya lo vamos a ver. La nefritis tubulointersticial puede reaparecer tras la reexposición del fármaco y los eosinófilos suelen estar presentes en la biopsia renal. Este proceso probablemente implica una inmunidad celular, como ya lo habíamos platicado, que rara vez se observan depósitos inmunes en la inmunofluorescencia. Sí habíamos comentado de forma inicial, y lo vamos a ver en las imágenes de la biopsia renal, que no tiene tanta utilidad la inmunofluorescencia precisamente por este dato, que no hay depósitos inmunes en la membrana basal tubular, pero sí hay ciertas patologías o ciertos perfiles que sí vamos a tener la utilidad de pedir la inmunofluorescencia. Pues clínicamente se pueden desarrollar esta patología de días hasta semanas después de la exposición. Se comenta que en relación a los IVPs inclusive hasta meses después, lo cual pues vuelve difícil la asociación inclusive del fármaco ante la patología o la lesión renal aguda. En relación a la presentación, deterioro de la función renal, que inclusive en el 30% de los casos pudiera necesitar terapia de sustitución renal. Se presenta precisamente por patología tubular, acidosis metabólica hiperclorémica con hipercalemia y se ha encontrado precisamente finalmente como a nivel tubular está la absorción de sodio, la cual de forma normal es aproximadamente el 1% el 1%, pues obviamente en la afección tubular podemos encontrar un FeNA mayor. Se suele asociar una proteinuria leve, menor a 1 gramo, y en relación al sedimento, pues bueno, en el 50% de los casos hematuria, nos podemos encontrar glucosuria, aminosiduria y cilindros leucocitarios. Suele clínicamente presentarse por dolor abdominal, o sea, muy probablemente el paciente llegue por dolor abdominal más que por algún otro síntoma.
Comentaban en los flancos, sin embargo, es realmente en muchos de los casos difuso, no hay una localización específica a pesar de que finalmente la patología es renal. Y el dolor abdominal está asociado a esta distensión de la cápsula renal, por lo que comentábamos anteriormente. Y suelen llegar a hospitalización con una presión arterial normal y sin edema. Entonces, finalmente es una presentación que pudiera decirnos muy poco en relación a eso y quizá por esa razón sospechar poco de la nefritis tubulointersticial más allá de la asociación a un fármaco, ¿no? O algún proceso infeccioso. Sobre la eosinofiluria, perdón, se comenta que es más sensible que específico. El punto de corte para considerarlo es mayor a 1%. Sin embargo, aquí hay un dato importante que comentar. Puede estar presente en cistitis, prostatitis, pilonefritis, enfermedad renal ateroembólica, necrosis tubular aguda y glomerulonefritis. Es decir, por esa razón no es muy específico. Y en relación a un estudio que se realizó en todas las nefritis tubulointersticial inducidas por fármacos, confirmada por biopsia, el 67% tenía eosinofilia, mientras que el 33% no lo tenía. Y además, el 13% de los pacientes sin nefritis tubulointersticial tenían eosinofiluria. Entonces, a pesar de que pudiera ser un dato que nos ayude en la sospecha diagnóstica, no es pues obviamente un estándar de oro, simplemente nos pudiera apoyar, ¿no? Pero considerarlo hasta ese punto. El apoyo del ultrasonido renal, simplemente se comenta la descripción de una hiperecogenicidad comparable con, cortical y comparable con o superior a la del hígado. Nada más. En relación a este estudio, trataban de describir cuál pudiera ser la distinción entre una nefritis intersticial aguda o una lesión tubular aguda. Y la realidad es que el único dato que nos pudo dar como una diferencia significativa fue probablemente la asociación con un pH un poco más alcalino, a pesar de que inclusive los pacientes en relación a este hallazgo presentan apenas un bicarbonato ligeramente bajo. Entonces, el resto de los datos, no tanto clínicos, sino laboratoriales, que fue el objetivo de este estudio, no pudo determinar una asociación específica para pues, darle una diferencia, ¿no? En relación a estas dos patologías y determinar si la afección es más intersticial o más tubular. Manifestaciones extrarrenales, como comentamos, una reacción de hipersensibilidad, la cual lo más frecuente es que tengamos fiebre, rash maculopapular, artralgias, eosinofilia, ¿no? En el hallazgo de la biometría hemática. Sin embargo, el menos del 10% tienen la presentación completa. O sea, igual y no son muchos datos clínicos, pero inclusive de estos pocos datos clínicos, el hecho de que estén juntos solamente en un 10% de los casos. Por esa razón, pudiera asociarse el diagnóstico tardío. La lesión renal aguda más reacción de hipersensibilidad más eosinofilia, obviamente son tres datos importantes que nosotros aquí a manera de perla pudiéramos quedarnos para pues, tratar de sospechar la patología. Y aquí es una tabla que simplemente demuestra el porcentaje de presentación en la nefritis tubulointersticial aguda, siendo el más frecuente falla renal, seguido de proteinuria leve, pero pues bueno, ¿cuántas otras patologías pudieran demostrar esto? Histopatológicamente, finalmente va a ser lo más específico, se comenta que son lesiones infiltrativas, inflamatorias, parcheadas, de predominio en la corteza profunda y médula externa, difusas en casos graves. Es un infiltrado de linfocitos T, monocitos y macrófagos, que pueden estar presentes
Pueden estar presentes células plasmáticas, eosinófilos. En algunos casos se infiltran a través de la membrana basal tubular y, bueno, la principal afección de túbulos distales y lesión resultante pues, se describe como tubulitis. Aquí lo importante también es el hallazgo de los granulomas, que finalmente son escasos, no son necróticos, pudieran presentarse células gigantes asociados a infiltrados intersticiales. Los granulomas también se encuentran en nefritis intersticiales agudas relacionadas con infección, sarcoidosis, Sjögren, granulomatosis de Wegener. En el caso de que encontremos granulomas necróticos, nos haría la sospecha, como habíamos comentado antes, de otro tipo de patologías, sobre todo infecciosas, de tipo, se comenta tuberculosis o infecciones fúngicas. Y, pues bueno, también de los datos más importantes, el edema intersticial y separación de los túbulos. Finalmente aquí se trata de mostrar el infiltrado monocitario, el edema intersticial que está generando esa separación tubular y aparentemente no, bueno, igual no se ve en la imagen un glomérulo completo, pero no hay afección glomerular. De este lado igual un infiltrado monocitario y en las flechitas rojas, aunque bueno, no se alcanzan a ver muy bien, están señalando la presencia de eosinófilos. Las flechas rojas están señalando granulomas no necróticos. Y habíamos comentado que de forma general no tiene utilidad el uso de la inmunofluorescencia, porque habíamos comentado que el mayor porcentaje de los casos no hay una patología per se que sea estimulada de forma antigénica por la membrana basal tubular. Sin embargo, en relación a las asociaciones genéticas o estas que comentamos al principio, o inclusive asociadas a estos fármacos como por ejemplo alopurinol, fenitoína o AINES, inclusive, pudiera manifestar pudiéramos encontrar en la inmunofluorescencia un patrón lineal que pudiera ayudarnos para pues identificar estas probables causas, ¿no? Al menos en el contexto de una lesión renal aguda no explicable y aparentemente pues que en ese momento no pudiéramos asociar a esto. E inclusive otras patologías como crioglobulinemia, infección por antivirus, enfermedades autoinmunes, entre otras. El diagnóstico, bueno, sí es el estándar de biopsia renal. Se comenta el punto de corte de la eosinofiluria mayor a 1% de los leucos que se encuentran en orina. Se comenta sobre el escaneo con gammagrafía con galio 67, sin embargo, recientemente se ha documentado que, pues bueno, no se especifica, porque también finalmente esta captación hipermetabólica que puede ser causada pues, por cualquier otra patología, como puede ser infecciosa, cáncer o alguna enfermedades glomerulares. Y por ahí se ha identificado la presencia de anticuerpos antirrifampicina, obviamente en asociación al uso del antibiótico, siendo este fármaco una de las presentaciones más agudas de la nefritis tubulointersticial. O sea, no tarda mucho en desarrollar la clínica. En base a nuevos biomarcadores para tratar de identificar la diferencia entre una nefritis intersticial aguda o lesión tubular aguda, se presenta este estudio que básicamente tiene como objetivo tratar de identificar esta diferencia, en donde sometieron a estudio varias citocinas, en las cuales las que mayormente se encontraron fue interleucina 9 y factor de necrosis tumoral alfa. Y se compararon ambas para tratar de determinar cuál estuviera presente en alguna u otra, mismas que, bueno, aquí al menos se propone que pudiera ser un biomarcador utilizable previo a una biopsia renal, por obviamente complicaciones en relación a esta. Y bueno,
se comentó también en el mismo estudio tratar de determinar 2 puntos de corte de interleucina 9 para determinar la asociación y la probabilidad diagnóstica de una nefritis intersticial aguda sobre una lesión tubular aguda. Bueno, este es un breve recuento. Realmente no hay diferencias en cuanto a la histología. Clínicamente, obviamente, pues es asociarlo a cualquier proceso infeccioso. No hay uno en específico que pudiera simplemente asociarse con nefritis intersticial. Pudiera ser una gran variedad de procesos infecciosos. Se comenta de la infección por hantavirus, por la fiebre hemorrágica. Y el hallazgo, además del que pudiéramos encontrar también asociado a fármacos, es la congestión vascular y hemorragia intersticial. Y el 50% de los pacientes, los estudios con inmunofluorescencia muestran depósitos inmunes granulares a lo largo de toda la membrana basal tubular. Pues en relación al tratamiento, no existen estudios aleatorizados, controlados y prospectivos. De forma inicial, eliminar, en el caso de inducida por fármacos, eliminar el fármaco, por supuesto, y el uso de corticosteroides son la base del tratamiento. Sin embargo, no se ha establecido un consenso sobre la duración o dosis de la terapia, bueno, hasta no que yo haya encontrado, y en relación a esta bibliografía. Y se comenta en el Pocket el uso de prednisona de 1 miligramo kilo día, de 3 a 12 semanas, bueno, en relación a corticoides, y se propone también el uso de micofenolato de mofetilo en ciertos casos en donde el paciente sea intolerante a corticosteroides. El objetivo finalmente del tratamiento es tratar de prevenir la fibrosis, disminuir el infiltrado inflamatorio. ¿Qué pudiéramos comentar sobre el pronóstico? Depende principalmente de la causa, en combinación con el tratamiento de enfermedades sistémicas, el momento y la consideración de la función renal previa y obviamente la eliminación de cualquier agente nefrotóxico. La cronicidad obviamente es un presagio del peor resultado y finalmente progresión hacia la enfermedad renal terminal por fibrosis o datos de fibrosis. La identificación temprana, pues bueno, es lo que va a mejorar los resultados renales, pero pues como comentamos, la nefritis tubulointersticial se subdiagnostica en la mayoría de los casos. Y bueno, la proteinuria prolongada de bajo peso molecular es un marcador de peor pronóstico y disminución de la tasa de filtrado. Se documentó en este estudio que bueno, el 64% de los casos se recuperó completamente en relación al tratamiento que comentamos previamente. El 23 tuvo una recuperación parcial y el 13 permaneció en tratamiento renal sustitutivo. Entonces, los mejores predictores pronósticos son la duración y la gravedad de la fibrosis intersticial. Okay. No sé si... Sí. Yo no comenté enfermedades autoinmunes, sé que hay por ahí algunas, pero creo que es importante, si nos pudiera apoyar con esa parte, quizá como algún punto para poder como asociar ese tipo de enfermedades sistémicas que se relacionan con nefritis tubulointersticial aguda. Pero me parecía importante como hacer énfasis en las causas más frecuentes, a nosotros que estamos en medicina interna y que probablemente pues, sea el motivo de consulta de esta patología, ¿no? Más frecuente. Sí, de hecho, la nefritis tubulointersticial aguda es una de las causas más frecuentes de lesión renal aguda en pacientes hospitalizados, pero de menos frecuencia diagnóstica, justamente por este tema de, pues no muy frecuentemente se pueden llevar a cabo biopsias, entonces esos reportes pues no pueden ser publicables, pues, difícilmente van a aceptar una publicación sin la biopsia, entonces queda como probabilidad. Pero si esa probabilidad, digamos, la volvemos certeza, sí es un porcentaje importante. Se ha dicho que pacientes de más de 50-60 años, casi un tercio de los pacientes que tienen lesión renal aguda hospitalizados puede deberse a una nefritis tubulointersticial.
Ahora, el cuadro clínico dramático clásico se da con lesión renal aguda, es un deterioro rápido de la función renal, que generalmente tú observas en tu sedimento datos que no orientan a un daño estructural. Es decir, el sedimento urinario no va a tener tantas células epiteliales celulares, no va a haber tantos cilindros granulosos, y más bien va a haber células epiteliales escamosas, ¿no? O cristales de cualquier otra índole, pero no este cuadro aparatoso que se ve cuando hay una lesión estructural. Incluso aunque el túbulo pues, está lesionado. ¿Por qué? Porque no es un túbulo hipóxico, ¿no? O sea, un túbulo hipóxico generalmente sufre un proceso de desfacelamiento de su membrana basal, finalmente se despega y se tira por la orina. Un túbulo dañado, cualquier célula dañada que no sufre este proceso, generalmente cae en un estado de apoptosis. Es más controlado el tubo en la biopsia, digamos en el sedimento, pues generalmente lo ves blando. ¿Okay? Eso es algo importante. Ahora, dentro de los 4 puntos que has mencionado, si quieres ver a esa, creo que es la más importante de todas. Es muy importante que no todos los pacientes que toman un fármaco pues, lo van a tener, ¿no? ¿Por qué? Porque es hipersensibilidad. Y la hipersensibilidad no depende de la dosis, ¿verdad? Porque luego muchas veces toma algún medicamento, pero pues es que realmente tomaba uno cada 4 días, entonces no creo yo que haya sido ese fármaco. O tomé Cipro por 3 días nada más, cada 12 horas, y no creo que haya sido ese fármaco. No, pues en realidad no depende de la dosis, es una reacción hipersensible. O sea, ahí de hecho tenía esa duda. Finalmente, cuando se presenta esto, ya el paciente es alérgico a ese fármaco. Sí, ya es alérgico. Todo fármaco que genere reacción hipersensibilidad, esta sí es una alergia. Luego reportan, tengo alergia, ¿por qué? Porque me da náusea o vómito o diarrea. Muchas veces eso es intolerancia. La intolerancia no es lo mismo que alergia. Entonces, esto es una contraindicación total para volver a administrar ese fármaco en el instituto. ¿Cuál es el tema? Bueno, pues el tema es que muchas veces, como no se diagnostica, pues no sabemos. Igual pudo haber sido ibuprofeno. Eso es muy común. El paciente llegó al hospital, llegó con dolor abdominal, llegó a urgencias y típicamente es, obviamente pues se suspende el medicamento, pues enfermedad péptica, pues no tome el ibuprofeno, dale omeprazol, lo hidratan y se va a su casa, mejoría. El problema es que un año después pues empieza con dolor, toma el ibuprofeno y vuelve a pasar esta situación. El pronóstico entre daño y daño del riñón para que se recupere pues es menor, ¿no? Es un impacto constante del riñón, pues su capacidad de recuperación va a ser cada vez más limitada. Entonces no depende de la dosis, es una reacción de hipersensibilidad. Y va a aparecer otra vez cuando se reinicie. En los pacientes que usan de forma crónica omeprazol, o sea, por la cronicidad, ¿pueden desarrollar esto por hipersensibilidad? O porque fisiopatológicamente hacía como la distinción entre sí hipersensibilidad, pero también los fármacos pueden generar estos productos antigénicos en la membrana basal tubular para desarrollar la patogénesis de la enfermedad. Entonces, aquí yo creo que bueno, no sé si entendí bien esta parte en la que de forma aguda la hipersensibilidad, o bueno, datos de hipersensibilidad, pero también por el mismo fármaco o el mismo grupo de fármaco en otro paciente pudiera ser por esta exposición crónica, este producto antigénico en la membrana basal tubular que va a desencadenar. Eso se da más en condiciones crónicas, sí. Para agudo, por definición tendría que ser violento. Ahora, ¿qué puede explicar eso? Puede explicar que el paciente quizá está tomando de forma crónica el fármaco, pero adquiere una infección viral. Esa infección viral provoca que los anticuerpos reconozcan antígenos de este virus que mimetizan, ¿no? Que son estructuralmente tal vez similares a la del fármaco, que se conocen como aptenos, ¿no? Entonces, esta situación aguda de una exposición crónica vuelve en una situación que pareciera dependiente de la frecuencia de la ingesta. Pero para que sea una NTI aguda, el evento es agudo. ¿De acuerdo? Puede haber una ingesta crónica, pero algo en medio es agudo, que hace que el doctor responda el organismo de forma aguda, que no tiene. Sí, generalmente puede ser, por ejemplo, infecciones, de todos pues, los virus, ¿no?
un rinovirus, un adenovirus, cualquier cosa. Entonces, no sé, es bien difícil conocer esta situación. Entonces, pues ahí hay que ver justamente si existe esta situación, pues cambiar el fármaco, ¿no? Desafortunadamente, pues ahí con el paciente que tiene úlcera, pues un anti-H2, ¿no? Pero pues igual y tal vez la eficacia tal vez no es la misma con un IVP, o vamos, empiezan a surgir varios problemas. Afortunadamente, pues no todos los pacientes lo van a tener, pero pues si lo tuvo, pues ya ahí tienes que empezar a hacer un manejo multidisciplinario para ver qué otras estrategias hay. Luego, el otro punto es que de las variantes genéticas, bueno, eso de fármacos, ¿no? Por mucho antibióticos es la primera causa, después ya los IVP, ya rebasaron los AINES, y en tercer lugar los AINES, ¿no? Entonces, dependiendo del grupo etario, por ejemplo, tal vez en jóvenes sea más un AINE que un IVP, y en población más adulta pues, se la llevan ahí a la par. Claro. Pero los antibióticos en todas las series pues sí deben ser mucho superior. Entonces, eso respecto a los medicamentos. En relación a, por ejemplo, si tuviéramos un paciente que como tal no ingresa por lesión renal aguda, sino que tiene un perfil, bueno, ingresa por cualquier otra cosa, vemos que su tasa de filtrado glomerular está disminuido, no tiene diabetes, hipertensión, pero tiene esta asociación farmacológica crónica, ¿pudiéramos atribuírsele un buen porcentaje a esa causa? ¿O? Sí, es que viene mucho de tu buen interrogatorio, tu buen ojo clínico, ¿no? Ahí ya como que depende mucho de qué tantos casos has visto, porque de pronto pues es muy frecuente. Como se da en población que también luego a veces tienen polifarmacia, son diabéticos, son hipertensos. Entonces, muy frecuentemente se le atribuye la causa de la lesión renal a otra causa. Es muy frecuente. Por ejemplo, pacientes cardiópatas, bueno, pues un cardiopulmonar, ¿no? Si llega a urgencias con dolor abdominal, está deshidratado en una GEPI. Si es por infección, por sepsis, ¿no? Pero si tú te pones a valorar probabilidades, ¿verdad? Entonces vas a establecer que, bueno, que el paciente tiene un 4 de creatinina, tiene una infección de vías urinarias. Ahora, tú te empiezas a manejar mentalmente tus probabilidades basadas en un razonamiento clínico, ¿no? Entonces tu razonamiento clínico es, ok, tenga 4 de creatinina, ¿cuántos pacientes has visto con sepsis que llegan a esa estado, que no están chocados, que siguen orinando y que tienen choque? Tu probabilidad baja. Entonces, en ese entonces, pues bueno, tienes que buscar otros elementos que mejor arriben o aborden ese problema clínico. ¿Qué requiere? Pues sí requiere ver varios. Esto sí es de ver muchos pacientes. ¿Por qué? Porque el diagnóstico específico se hace con biopsia. Y la biopsia no va a estar disponible en muchos lugares. Entonces, eso es el gran problema. Entonces, se tiene que ver muchos pacientes y establecer probabilidades clínicas dadas a un contexto. Y eso es lo que se madura durante la residencia. No es tanto el conocimiento que te pueda dar en niños, sino es la maduración de la interpretación de contextos clínicos y abordaje del problema. Eso es lo que tarda. Entonces, eventualmente esta parte, después de checar la parte de los fármacos, entras a las situaciones infecciosas que se pueden dar, pero pues ese tema de infecciones es menos común, y autoinmunitarias. De las autoinmunitarias, lo que con más frecuencia van a ustedes estar en contacto es con síndrome de Sjögren. Sjögren tiene una particularidad que le pega mucho a los túbulos. Entonces, te provoca disfunción tubular. El paciente con Sjögren te empieza a hacer lesión renal aguda, le hace un sedimento, te sale blando, y de pronto empiezas a notar que el paciente tiene glucosuria, de pronto tiene una acidosis metabólica discreta, pero tiene un pH urinario alto. Entonces te piensas, es que probablemente tenga un ATR, ¿no? El potasio de pronto está más bajito, y te empieza a desarrollar el RM, que un ATR no te la debe hacer. Un ATR es un problema funcional, pero que no te hace disfunción, o sea, no te hace disminución de la tasa de filtrado, ¿de acuerdo? Pero en una NTI pues pueden estar resistiendo. Entonces en Sjögren hay que investigar mucho eso. ¿Cómo lo puedes dar y cómo puedes sospechar? Bueno, un examen de orina, pues hipostenuria. La hipostenuria, sabemos que no hay una correlación exacta entre la osmolaridad calculada por densidad y la estimación por la fórmula, ¿no? De sodio más por 2 más BUMI 3.8. No hay una correlación directa.
Pero bueno, si no tienes electrolitos urinarios, no tienes nitrógeno ureico urinario, una densidad por abajo de 1.010, en un paciente que no está hiponatrémico, muy probablemente te hable de hipostonia. Si aparte está con acidosis metabólica, de brecha anémica conservada y tendencia a la hipocalemia, ustedes cuando vean problemas y abordajes clínicos en medicina, no esperen los casos más dramáticos. No esperen un paciente con potasio de 2. Esperen un potasio con potasio de 3.4, 3.5. Apenas. Si tienes un paciente que llegó con 4.2 y tiene 3.6, algo pasó. Algo pasó. ¿Por qué bajó ese potasio? No está con hipocalemia, pero algo pasó. Si es un paciente con sodio de 138 y tiene 144, algo pasó. Algo pasó, ¿por qué está subiendo? Entonces no esperen que llegue allá al punto más extremo. Obviamente, pues para el entrenamiento sí es importante identificar los casos ya muy bien. Dentro de la clínica, no van a encontrar pacientes con rash más que en un porcentaje bajito. Muy rara vez hacen. Los rash son intensos, se hacen rojos, ¿no? O sea, se descarapelan, es una manifestación severa. ¿Y por qué es importante? Porque muchas veces pues, se asustan, ¿no? Los dermas no van a hacer eso. Y entonces se empiezan a asustar y empiezan a meterle inmunoglobulina. Un eritrodermia. Exacto, un eritrodermia, exacto. No hay motivo para dejarles inmunosupresión más agresiva. Sobre todo inmunoglobulina, que luego que a veces no es necesario. La resolución, en esos casos, igual con esteroide, puede ser. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues ahí el internista, el nefrólogo, quien esté a cargo es tranquilizar. A veces el subespecialista se llega a alterar más, ¿no? Es como, tranquilo, no pasa nada. O sea, sí pasa, ¿no? Ponle sus cremas y todo, pero ya no tienes el fármaco, ¿no? El riñón, que es lo que ahorita está en una fase de recuperación, ¿no? Vamos a tranquilo, vamos a dejarlo el esteroide, lo vigilamos y vamos a ver cómo está la función tubular. La eosinofilia. Fíjate que 70% es muy alto, muy alto. Rara vez se encuentra esa eosinofilia, pero bueno, quizás son series en las que se comprueba con biopsias. Entonces, Sí, bueno, con biopsia. Exacto, entonces, pero puede ser hasta la mitad nada más, ¿no? Incluso menos. Pero bueno. La eosinofiluria, primeramente la eosinofiluria, para verla requieres tinciones. No lo puedes ver en un microscopio óptico sin tinciones. Necesitas 2 tinciones. La tinción de Hansen y la tinción de Wright. Entonces, si tú metes una tinción de Hansen o Wright y detectas eosinófilos, puedes estar en un contexto de una NPI. Si tiene el RA, te suma datos, pero no te diagnostica. Entonces, en ese sentido, te puede ayudar con cuadro. Pero, como aquí no hay esas tinciones, entonces, pues, ni se fijen ni en la eosinofilia ni en la eosinofilia. ¿Qué te quedas? Te quedas solamente con el LRA. O sea, y el LRA te puede provocar 1000 causas. Entonces, es de ahí que hay que tener muchas sospechas. Y el sedimento tampoco te apoya. El sedimento... Nada más te dice que no hay patología glomerular con una lesión renal. Pero puede ser muy útil. ¿Por qué? Por ejemplo, hemos tenido pacientes que llegó una viejita, era una señora de 65 años, y era la mamá del exdirector. Entonces, de un exdirector. Entonces, pues imaginen la presión. ¿No? En la interconsulta, ¿no? Fueron todas las autoridades allá, oiga, no, pues, ¿qué onda, no? Y llegó por lesión renal. Y llegó por lesión renal aguda, llegó con 8. Eso es para allá, el nitrógeno ureico rápido. Entonces, pues las autoridades, pues sienten la presión. Entonces, ¿qué vamos a analizar el caso? Entonces, fíjense cómo de pronto no necesitas herramientas tan sofisticadas para evaluar estos productos. Yo les había comentado, herramientas iniciales como sedimento urinario, pruebas de estrés de Furman, biomarcadores, no usen FENO, excepto si quieren evaluar función tubular, pero si no, no lo usen. Entonces, de pronto tienes este paciente y dices, ¿sabes qué? Por el grupo tal, me da la impresión, porque le habían salido unas manchitas, que estábamos entre que eran moretoncitos o realmente una vasculitis. Tiene la edad, ¿no? Va para los 70 años, no puedo ir exactamente. Y era hipersensible. Y dices tú, híjoles, puede ser vasculitis, ¿no? ¿Cuál es el tema? Y aparte una leucocitoclástica, pues todo, cualquiera. Exactamente, ¿no? Pero el tema es que para que tenga la biopsia, el reporte y todo, pues bueno, tarde. Pero ya la crea de pronto se está tratando. ¿Qué pasó entonces? Sedimento. En una vasculitis, ¿qué detecta? Síndrome. Por eso
tienes problemas bioquímicos y luego te vas a un problema síndromático. ¿Qué detecta una vasculitis? Nefrítica. Ujú. ¿Qué debes de ver? ¿Cuál es por antonomasia la definición de síndrome nefrítico? Hematuria. Hematuria, más de 5. 0 eritros. No tenía. 0 eritros. Entonces, No es un nefrítico. No es un nefrítico. Y lo repetimos 3, 4 veces. No es nefrítico. No encuadra. Pídele. Estamos con vasculitis, o lupus, algo inmunológico, ¿no? Bueno, autoinmune, porque sabemos que es. Porque inclusive pudieran presentarse hematuria, pero sin dismorfia. No, también puede haber dismorfia. Sí. Ah, Claro, eso porque les digo que es mejor decir hematuria nefronal que neuronal. Pero bueno, bendito Dios que no vea hematuria, porque la NTI puede haber hematuria también, que parece un 30%. Qué bueno que ya entró en el 70%, pero bueno, limpio. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Recapitular la historia clínica. Y entonces en la historia clínica recapitulamos y había ingerido sulfas de metroprim por un cuadro de IBU, un cuadro infeccioso. Entonces le dieron trimetoprim 3 días. Entonces, cuando nosotros hablamos con los familiares... ¿Pero se le dio mucho tiempo atrás? ¿O? Se lo habían dado como 1 semana, 2 semanas antes, porque eso también es importante. Como Exacto. puede ser una reacción de hipersensibilidad tipo 4, tipo 3. Ajá, Si tú tienes una tipo retardado. 3 por complejos inmunos circulantes, puede ser más rápido. Pero si una tipo 4, puede tardar. Y son los pacientes que tienen con 8 de CREA, ¿no? Pum, así ya tronado. Entonces, de pronto, pues era, yo creo que es esto. Pero había resistencia. ¿Cómo crees que la sulfa que hace 2 semanas tomo va a llevar a la paciente a casi diálisis? Entonces, se tomó la decisión, basado en ello, en dejarle, le hicimos la biopsia, le hicimos la biopsia y le iniciamos prednisona 1 por kilo. Solamente, sin bolo, sin nada. Prednisona 1 miligramo por kilo. Y la paciente, pues ya la dimos de alta, 0.6 de creatinina y todo bien. Se fue de alta y se fue todo bien y no tocó diálisis. Entonces, fíjense cómo las probabilidades clínicas del contexto, el uso racional de las pruebas diagnósticas, te llevan a dar un tratamiento muy distinto. Porque si este paciente hubiera sido vasculitis, su tratamiento son bolos agresivos de metiprednisona 500 miligramos, más un CD20 que puede ser o ciclofosfamida o rituximab. O sea, depende de la función renal. Le dimos 50 miligramos por 2 semanas. Ahora, ¿cuándo la evidencia ha demostrado que el esteroide puede ser eficaz? Lo que se ha demostrado, y es un paper del C. Jason, se ha demostrado que en una compilación, una revisión sistemática, se han encontrado que la respuesta es más probable, pero no con certeza, más probable en las primeras 2 semanas. ¿De acuerdo? Entonces ahí está en la rayita, ¿no? De que había suspendido el medicamento. En la rayita, ¿no? 1 semana y media por ahí. Entonces, en ese periodo de tiempo es probable que te pueda. No son necesarios bolos de esteroide. No son necesarios los bolos de esteroide. Digo, y esto también lo saco a colación. Si tienes un paciente con deterioro muy rápido de función renal, que se está comiendo el riñón, y tú le pasas bolo, pues tampoco te sientes mal, porque, pues, digo, tú lo que estás preocupada por preservar la función renal. Ya después que salió un NTI, bueno, ok, ¿perdón? Pero si tienes toda la sospecha de que todo apunta para eso, no es necesario 50 millones de prednisona, una tabletita al día. Se suele pensar que para problemas muy complejos se necesitan tratamientos. Entonces, como tal, o sea, sí está estandarizado en una infraestructura intersticial, 1 miligramo kilo. 1 miligramo por kilo día, en días continuos, o 1.5 miligramos en días alternos, por 2 semanas y hacer un taper para 1 mes. Ese es el esquema que nosotros usamos. Si están 2 semanas de que inició o suspendió el fármaco en las primeras 2 semanas. Si el paciente ya pasó de esa brecha, ya no vamos a estar hablando. Una pregunta. En el momento tal vez no es en el contexto de una anemia, específicamente, pero en el contexto de ley del estudio del testing, que fue para... ¿De cuál, perdón? El testing. ¿IgA? Exactamente, en el IgA se dieron una dosis muchísimo más baja para que se supone que es muy segura, a 0.4 miligramos de prednisona. En ese caso, en el contexto de una paciente así,
no son seguros las dosis más bajas de esteroides. Lo que pasa es que ahí es otro tema, porque IgA es otra situación. La IgA, pues ya se vio, ¿no? Sí, Ya se vio. Lo que se ha visto es que es una secreción aberrante por un defecto de galactosidación de la IgA tipo 1. Entonces, lo que es observado es que muy probablemente haya factores entéricos que estén induciendo una disregulación inmunitaria. Y de los factores entéricos, sobre todo los folículos linfoides, como las placas de Peyer en el ilio. Lo que se evaluó en el testing, que es la administración de liberación prolongada de budesonida en cápsula. El enfoque es diferente, porque el enfoque es tratar de inhibir la respuesta mediada por TH2 y por linfocitos B en las placas entéricas, ¿no? Para reducir la producción de anticuerpos IgA. Pero es diferente. Okay. Es diferente. Cuando tú los das de forma sistémica vía oral, tu enfoque es de otro sentido. La budesonida por vía oral se absorbe muy poco. O sea, no es que entre al organismo por eso. Y ahora, para dosis más bajas, en NTI se ha estudiado esa dosis, pero por ejemplo en lupus se ha usado dosis de 0.5 miligramos por kilo de peso, 30 miligramos. Y puede ser eficaz. Entonces, no estaría de más buscar literatura que en NTI en particular se haya estudiado. Exactamente. Ahora, ¿por qué 1 por kilo de peso? Porque igual el paciente se te va a 8 de CREA, 9 de CREA. Sí, es que justo ese era el punto. Si era el 1 miligramo por kilogramo de peso día, referente por la gravedad de la paciente, referente a la función renal que ya está bastante deteriorada, para tratar de revertir más rápido. Sí. Es decir, si un paciente, por ejemplo, me llega, solamente hizo una lesión renal de IgO2, por ejemplo, y ya identificamos que justamente es una NTI, ¿podríamos manejar dosis más bajas o seguiríamos? Puede ser, puede ser. O sea, esa es un quizá, ¿no? Ajá. Porque no ha sido explorado. Pero puede ser, totalmente. Si el lupus funciona, podría funcionar en este caso. Muy bien, chicos. Gracias. Gracias. Ya no terminamos la entrega. Ajá, sí, me entregan. Cámara. ¿Quién falta? Todo. Falta el 11, el 12, no, el 11.